Generalmente cuando pruebo un juego para traerlo al canal es para decirles mi opinión con respecto a si vale la pena descargarlo o no, sin puntos medios, la mayoría de las veces. Pero hay juegos que se quedan en una especie de limbo. En pocas palabras, a mí me gustaron, pero no se los recomendaría a ustedes, mi querida y adorada audiencia. Y creo que World War II es la prueba de esto. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. World War II Battle Combat, en paréntesis, juego de pistolas. ¿Quién carajos le pone juego de pistolas a un juego decente? O sea, ponle Shooter Online o FPS de la Segunda Guerra, qué sé yo. Ya desde ahí empezamos mal. Es un juego sobre la Segunda Guerra Mundial. Sí, otro. Multijugador y ya. En un principio y por el nombre, supuse que sería un juego de esos que abundan en la Play Store, todo sin terminar y con una jugabilidad de cartón, de esas que no dan risa, sino pena. Y la verdad es que no. Honestamente es un juego bastante bonito, con un multijugador digamos decente, con controles sencillos, pocos mapas, 5 si no mal recuerdo, medianos, pero bastante bien trabajados para el estándar de expectativas bajas que alguien podría tener. Con un arsenal no abundante, pero sí llenador. Cuenta solo con el multijugador con 5 modos de juego, duelo por equipos, solo cuchillos, dominio de zona, todos contra todos y carrera armamentista, que es el mismo que el anterior, pero aquí podrás usar la mayoría de las armas disponibles en el juego, además de la promesa de más modos en un futuro. Ahora, sabiendo lo anterior, y si el juego no está tan mal como se pensaría, ¿por qué yo no lo recomendaría? Pues si ya llevan un tiempo en el canal sabrán que hablo de juegos de cierta complejidad, por decir algunos, COD Mobile, Free Fire, el próximo PUBG, el próximo Battlefield, el próximo Apex y los que se vayan agregando a la lista. Y World War II, juego de pistolas, ni por asomo se asemeja a ninguno de los antes mencionados. Y recomendar este juego a ustedes que están acostumbrados a cierto grado de calidad no tendría sentido, pero hay un sector al que este juego le vendría de maravilla, y son aquellos jugadores que quieren experimentar un shooter fácil, o que son nuevos en el rubro, ya que el juego cuenta con todas las facilidades para brindar una experiencia amena para gente que poco conoce del género. Desde el autopuntado, sensibilidad básica, mapas pequeños, pocas armas y una inteligencia artificial aceptable. Hagan de cuenta que Call of Duty World at War tuviera un hijo con Free Fire y este hubiera nacido hace 3 años. Para el estándar de ese tiempo, este juego sería el rey de reyes, pero ahora que estamos contando con un repertorio cada vez más grande, en cuanto a shooter para Android se refiere, el nicho al que podría recurrir este juego se reduce a quienes quieren experimentar un juego de guerra sencillo sin complicársela tanto, lo cual tampoco está mal, al contrario. Es bueno saber que las opciones para todo tipo de jugadores ahí están. A mí el juego me divirtió, ya que no esperaba que un juego del cual mis expectativas literalmente eran cero fuera entretenido, pero conforme más jugaba, más me daba cuenta de sus fallos y sus limitantes, por lo que las inevitables comparaciones con otros títulos del género se volvían cada vez más presentes, por lo que en lugar de una reseña les traje una opinión más personal. Pero algo que no me queda del todo claro es el tema del pay to win, ya que al parecer este juego tiene tintes de serlo, pero pues honestamente ya no me dieron más ganas de descubrirlo. Al final de cuentas, y como siempre, ustedes son los que tienen la última palabra, yo solo pongo el tema sobre la mesa, y este juego tal vez, o una de dos, o los haga pasar un buen rato, o simplemente no les llame para nada la atención. Y con esta bonita reflexión me despido, por lo que no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudará mucho y les estaré infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado Kruger. Por cierto, ¿ya se dieron cuenta que cambié el nombre del canal? Para que no haya confusiones. Diciéndoles hasta la próxima.